Buenos días, licenciada Rosaura Martínez, compañeros presentes. De corazón, el grupo número 3 les desea un día lleno de abundantes bendiciones y por donde quiera que vayan, el Espíritu de Dios los acompañe. El grupo número 3 está conformado por Ana Pérez Carrillo, Roger Raimundo Félix, Wilber Martínez Cobón, Jonathan Villatoro Argueta, Jocelyn Villatoro Mérida, Giovanna Calderón Matías. Hola compañeros, mi nombre es Ana Patricia Pérez Carrillo, integrante del grupo número 3. Mi tema a exponer es recolección de los datos cuantitativos. En la recolección de los datos cuantitativos se van a aplicar los instrumentos de medición y recolección. Los datos representan la oportunidad para el investigador de confrontar el trabajo conceptual y de planeación de los hechos. Recolectar los datos se realiza para definir la forma idónea de recolectar los datos de acuerdo con el planteamiento del problema y las etapas previas de la investigación. Seleccionar o elaborar uno o varios instrumentos o métodos para recolectar los datos requeridos. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos, es decir, que los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones y registros o se encontrarán en documentos, archivos, base de datos, entre otros. ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión nuestra información. ¿A través de qué medición o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica elegir uno o varios métodos y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. El método o métodos deben de ser confiables, válidos y objetivos. Por último, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? Esto se va a realizar una vez que nosotros ya hayamos recolectado nuestros datos. ¿Qué significa medir? Medir significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. En la vida diaria medimos constantemente. Por ejemplo, al levantarnos por la mañana miramos el reloj despertador y medimos la hora. En el tráfico evaluamos el horario en que llegaremos a la universidad o al trabajo. Entonces aquí estamos midiendo nuestro tiempo. En este proceso, el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un papel central. Sin él no hay observaciones clasificadas. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir 3 requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. Confiabilidad. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental utilizando un termómetro, este indicará que hay 22 grados Celsius y un minuto más tarde se consultará otra vez y señalará 5 grados Celsius. Entonces dicho termómetro no sería confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos y la confiabilidad se basa en un resultado igual. Validez. La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia, los cuales son: evidencia relacionada con el contenido. La validez de contenido es el grado en el que la medición representa al concepto o variable medida. Evidencia relacionada con el criterio. La validez de criterio de un instrumento de medición se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Evidencia relacionada con el constructo. Debe aplicar como las mediciones del concepto o variable se vinculan de manera congruente con las medidas de otros conceptos correlacionados teóricamente. Validez total. La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre las bases
de todos los tipos de evidencia. Es decir, validez total es igual a validez de contenido más validez de criterio más validez de constructo. En sí, la validez total es la integración de las tres evidencias mencionadas anteriormente. Relación entre la confiabilidad y la validez. La validez y la confiabilidad no se asumen, se prueban. Por ejemplo, supongamos que vamos a probar un arma con 3 tiradores. Cada uno debe realizar 5 disparos. Entonces, tirador 1, sus disparos no impactan en el centro del blanco y se encuentran diseminados por todo el blanco. Entonces, este no tiene ni confiabilidad ni validez. El tirador 2 tampoco impacta en el centro del blanco, aunque sus disparos se encuentran cercanos entre sí. Fue consciente, mantuvo un patrón. Este tiene confiabilidad pero no validez. Tirador 3, los disparos se encuentran cercanos entre sí e impactan en el centro del blanco. Este tiene confiabilidad y validez. Es una forma de demostrarlo. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. Hay diversos factores que llegan a afectar la confiabilidad y la validez de los instrumentos de recolección de los datos e introducen errores en la medición. La improvisación. Esta improvisación genera casi siempre instrumentos poco válidos y confiables. Cuando las mediciones se refieren a seres humanos hay otros factores. Utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto, cultura y tiempo, porque no pueden aplicar un instrumento que ni siquiera está adaptado a nuestra cultura. Usar instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplica. No son empáticos, es decir, puede provocar problemas o afectar a las personas. Cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes. Deseabilidad social, o sea que las personas darán respuestas inusuales o contestar siempre negativamente si se realiza una encuesta. Condiciones en las que se aplica el instrumento de medición, el ruido, la inadecuada iluminación, el frío. El entorno tiene mucho que ver, por ejemplo, en una encuesta de casa en casa, utilizar un instrumento demasiado largo o tedioso. Por último tenemos objetividad. La objetividad se refiere al grado en que éste es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan. La objetividad se refiere mediante la estandarización en la aplicación del instrumento, mismas instrucciones y condiciones para todos los participantes, en la evaluación de los resultados. En conclusión, la validez, la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada. Sin alguna de las tres, el instrumento no es útil para llevar a cabo un estudio. A continuación, la exposición del compañero Roger Alexander Raimundo Félix. Buen día, licenciada. Buen día, compañeros. En la diapositiva aparece: ¿cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable o válido? Bueno, en este caso, a veces realizamos demasiadas cosas en nuestro diario vivir, por lo tanto a veces nos sentimos muy inseguros de lo que hacemos en algunas cosas y llega el momento en que no tiene validez. ¿Por qué? Eso es un gran error, de que a veces nos sentimos tan inseguros, de que a veces llegamos a cometer muchos errores. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Que ese error se vaya reduciendo y que poco a poco tengamos más confianza y que al final todo tenga una gran validez. Cálculo de la confiabilidad y fiabilidad. Eso tiene mucho que ver con el tema que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Pero en este caso muchas personas utilizan procedimientos y fórmulas para que lo que están haciendo sean tan eficientes y tengan una gran fiabilidad, ¿verdad? Y sobre todo que estén seguros de lo que están realizando. Cálculo de la validez. Bueno, cuando realizamos algo es necesario, muy necesario, de que otras personas u otros investigadores vean que lo que estamos realizando esté bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué procedimiento podemos realizar o se sigue para construir un instrumento de medición? Bueno, acá existen varios instrumentos, ¿verdad?, de medición, de cómo realizar, cómo construirlos. Es cierto, ¿verdad?, son distintos, pero sí son muy semejantes. Aquí está la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, son 11 fases, ¿verdad? Entonces, eso es necesario poderlo realizar porque desde esta manera vemos el procedimiento de cómo realizar o cómo construir un instrumento de medición.
Bien, hay tres cuestiones fundamentales para un instrumento o sistema de medición. Bueno, ¿cuáles son, verdad? Que son muy básicas. Uno es la operacionalización. Dos es la codificación. Y la tres es establecer los niveles de medición. Bueno, la operacionalización, el tránsito de la variable al ítem o valor. Bueno, ahí dice, el paso de una variable teórica a indicadores empíricos verificables y medidas e ítems o equivalentes se le denomina operacionalización. La operacionalización se fundamenta con la definición conceptual y operacional de la variable. Bueno, aquí lo que tenemos que realizar es ver una operación de una gran manera o de una definición conceptual, ¿verdad? Para que después sea el resultado y se ve el resultado de la variable de lo que se ha estado viendo. Bueno, la codificación. Bueno, por ejemplo, yo tengo 3 sillas, 2 mesas, 4 bancos, 3 botellas, en fin. Bueno, dice, aquí significa asignar los datos el valor numérico o símbolo que se represente, ya que es necesario para analizar cuantitativamente, como bueno, les mencioné anteriormente, ¿verdad? Es poderle asignar datos a algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo dije 3 mesas, 3 sillas, es ir colocándole un dato a algo específico. Bien, existen niveles de medición. Uno es nivel de medición nominal, el otro es nivel de medición ordinal, la 3 es nivel de medición por intervalos, la cuarta es nivel de medición de razón. La primera, acá a veces hablamos de género, ¿verdad? Entonces, aquí nos identificamos en eso, que se trata de que es género femenino o género masculino, ¿verdad? Cada nivel tiene su importancia de cómo realizarlo, ¿verdad? Que al igual ahí está en la diapositiva que poco a poco usted lo va a ir analizando y se le va a quedar a usted para que usted lo vaya viendo. Y gracias. Muy buenos días, compañeros, licenciado Rosaura. Mi nombre es Wilber Edilza Rinelli Martínez Cobán. Espero que todos tengan un muy buen día. Pues yo tengo el agrado de seguir con la exposición de mi grupo. Les voy a hablar sobre de qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación. Creo que uno de los tipos de instrumentos de medición o recolección de datos es el cuestionario. Creo que todos sabemos que es un cuestionario, más en algún momento creo que lo hemos hecho en nuestro tiempo de básico, diversificado. El cuestionario es un conjunto de preguntas relacionando un tema en especial para el propósito de entender sobre el tema de que se está hablando. Pues un ejemplo más sencillo es de que podemos hacer un cuestionario de esto de la investigación. Pues son diferentes preguntas, no específicamente tienen que ser las mismas o especificando un mismo tema, ya que la investigación se divide en varios temas, ¿verdad? Pero las preguntas se pueden hacer variando el número de preguntas, ¿verdad? Puede ser de 1 a 2 preguntas, hasta de 10, hasta 15, 50 preguntas, depende del tema. También les voy a hablar un poco sobre qué tipos de preguntas se pueden elaborar. Todos sabemos que se pueden elaborar diferentes tipos de preguntas y a continuación se podrán ver unas de ellas. Preguntas cerradas. ¿Qué podemos entender por preguntas cerradas? No mucho, ¿verdad? Estas preguntas son las que dan al receptor las opciones que tendrá que responder. Por ejemplo, ¿ves televisión? Se le da una pregunta, o sea, que él pueda responder sí o no. Pues estas preguntas pues son conforme a, podría ser a un límite de tiempo. Las preguntas cerradas son aquellas de que solo se dan opción de a una respuesta corta, que no sea de mucho tiempo. Pues al contrario son las preguntas abiertas. Estas preguntas son las que el encuestado pueden responder con todas sus palabras y poder exponer sus puntos de vista. Ejemplo, con todas sus palabras puede escribir por qué le gusta el teatro.
Entonces, al hacer esta pregunta, todos creo que podemos decir, el teatro me gusta por X y Y motivo, dando a exponer todos sus puntos de vista, porque le gusta, no sé, tal vez le viene gustando desde pequeño o le nació el gusto del teatro a tanta edad. Podría ser de que se pueden tomar su tiempo, no importa cuánto sea la expresión de la respuesta. Aparte de esto, les voy a exponer un poco sobre qué características debe tener una pregunta. Hay características que las preguntas deben tener para tener una mejor comprensión de estas preguntas, y a continuación les voy a mostrar algunas de las características. 1. Las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles. Creo que si todos nos hacen un tipo de pregunta que no podemos entender, o sea, no podremos responderla también. 2. Que las preguntas sean las más breves posibles. Creo que si a todos nos preguntan o nos hacen algún tipo de pregunta, mientras más corta sea, la vamos a entender mejor. Número 3. Deben formularse con un vocablo simple. Creo que si todos vuelvo a hacer esto, si nos hacen una pregunta con un idioma que no entendemos o un vocablo que no hemos escuchado, no vamos a poder responder la pregunta. Número 4. Pueden incomodar a la persona encuestada ni ser percibidas como amenazantes, y nunca esta debe sentir que se le agrega o se le sea injusto. Creo que si nos hacen una pregunta, pero si nos vienen agrediendo haciendo la pregunta, creo que a nadie nos va a gustar. No podremos contestar esa pregunta, ¿verdad? Número 5. Las preguntas deben referirse preferentemente a un solo aspecto o una relación lógica. Esto puede ser de que si nos preguntan solo de un tema, lo podemos contestar, pero si nos preguntan de ciertos temas, se nos sería costoso responder, ¿verdad? Pues bueno, compañeros, esta es mi exposición, espero les haya gustado. ¿Qué tal, licenciada y compañeros? Espero que todos estén teniendo un buen día. Mi nombre es Jonathan Villatoro y voy a continuar con esta exposición. ¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? Para responder a esta interrogante voy a tomar como base 5 puntos o 5 aspectos. Siempre se recomienda que las preguntas más difíciles no sean las primeras. Se busca que las primeras sean las más fáciles de responder, para que el encuestado no se sienta oprimido desde el principio. Número 2. Las preguntas de una encuesta deben estar muy bien organizadas, muy bien ordenadas. Se busca que vaya de lo general a lo específico, y jamás deben hacerse preguntas muy directas o muy personales que puedan poner en una posición incómoda a los encuestados. Deben ser introductorias al tema del que se está hablando, para que ellos tengan un poquito más de una idea de lo que se está investigando. Las preguntas más importantes no deben dejarse ni al final ni entre las primeritas, pueden ponerse entre las intermedias. Y por último, no tienen por qué ser preguntas muy formales, pueden ser divertidas para meter en ambiente un poquito a los encuestados. ¿De qué está formado un cuestionario? Un cuestionario está formado de las siguientes partes. Antes de mencionarlas, voy a aclarar que un cuestionario debe estar muy bien estructurado, aunque sea pequeño, debe estar muy bien estructurado para que se vea un poco formal y como bien planeado. Primero tenemos la portada. En la portada lo que vamos a poner va a ser ya sea el nombre de la encuesta, si la encuesta viene de parte de alguna universidad, de alguna empresa, o incluso si se tiene algún logo para la encuesta que sea propio de ella para identificarlo. También tenemos la introducción. En la introducción debemos poner el o los objetivos por los cuales se está realizando esta encuesta. También se debe dar ánimo o importancia a la persona que está siendo encuestada para que lo haga con más ganas, ¿verdad? También se le debe dar un agradecimiento a la persona encuestada, un rango o límite de tiempo para que él pueda realizar la encuesta,
Algunas personas dejan un espacio para que el encuestado pueda firmar. Puede hacerse o puede omitirse. También una especificación de en qué nos servirá las respuestas, en qué nos servirán los cuestionarios, los resultados, y dejarse en claro que lo que él responda individualmente es confidencial. Y por último, las instrucciones de cómo debe responderse el cuestionario. Como les decía, también tenemos la distribución de las preguntas. La distribución de las preguntas es muy importante. Pueden utilizarse diferentes formatos. No sé si alguno ha hecho alguna encuesta. Puede que pongamos las preguntas del lado izquierdo y las posibles respuestas del lado derecho, o que pongamos, por ejemplo, la pregunta y abajo la respuesta, después la siguiente pregunta y abajo las posibles respuestas. Ese sería otro esquema. ¿De qué tamaño deben ser un cuestionario? Un cuestionario no debe ser ni muy pequeño ni muy grande. Si un cuestionario se hace demasiado pequeño, puede que se omita información importante que sea muy relevante para la investigación. Si un cuestionario es demasiado grande, puede resultar algo tedioso para el encuestado responderlo. Se recomienda que las preguntas que se vayan a colocar en el cuestionario sean muy importantes para que no abarque mucho tiempo, como les decía. ¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? Una pregunta abierta es aquella en donde nosotros no ponemos una respuesta múltiple, no ponemos un sí o un no o un tal vez, sino una pregunta abierta es cuando nosotros ponemos ¿qué considera usted? Entonces la persona ya pone su punto de vista o su opinión. Entonces, para que nosotros tengamos como que codificar estas preguntas, tenemos que realizar estos pasos. Primero que nada, debemos realizar una muestra pequeña muestra o una pequeña cantidad de los cuestionarios que representen a los demás. También debemos buscar patrones en las respuestas que deben relacionarse entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente todas tienen que decir lo mismo, pero que sí nos lleven al mismo punto. Y por último, asignarle un nombre o un código a las respuestas para que sea un poquito más fácil de codificarlo. ¿En qué contextos puede administrarse o aplicarse un cuestionario? Tenemos 3 contextos. Yo les voy a explicar 2 que son los más utilizados. El autoadministrado. Este es uno de los más comunes o de los más importantes, los más utilizados. Es cuando vamos ya sea a la casa de una persona o ellos vienen a nuestra casa y nosotros les damos una hojita, les damos un lapicero y ellos responden sin la intervención de nosotros. Claro que si tienen una duda nosotros les podemos explicar, pero nosotros no debemos tener ni comunicación con ellos ni nada, sino que ellos deben responderla a su criterio propio. Este tipo puede hacerse individual o en otros casos grupal, que sería un poquito más económico por los medios y todo esto. También puede mandarse de manera electrónica o, como el internet hoy en día está tan avanzado, puede ingresarse a una página y desde ahí responder. Ese es el autoadministrado. Y está por entrevista personal. Esta es muy utilizada también, pero se utiliza más cuando se está buscando a una persona que opte a un puesto de trabajo. Es cuando se da una entrevista cara a cara, una encuesta oral, y debe siempre buscarse que el entrevistador sea una persona apta y capaz para llevar a cabo la entrevista. Existe otro método que se puede utilizar, que es la entrevista vía telefónica, que es prácticamente lo mismo, solo que ya no es cara a cara, sino que es ya por vía telefónica, se hacen las preguntas. Esto es un poquito más rápido, por el tiempo, ¿verdad? También tenemos algunas recomendaciones que se hacen a la hora de realizar una entrevista.
Primero dice utilizar entrevistas verbales para personas analfabetas o con estudios bajos. Sabemos que en Guatemala hay personas que son analfabetas, que no saben leer o escribir. Entonces se recomienda que para ellos utilicemos la comunicación oral o utilicemos los dibujos. Un ejemplo puede ser, no sé si ustedes habrán visto las caritas. Está una carita feliz, que sería bueno, una carita normal, que sería tal vez, y una carita triste, que sería malo. Ese podría ser un ejemplo. Otra recomendación sería que si un encuestador no está demasiado capacitado para realizar una entrevista verbal, se utiliza una entrevista de tipo autoadministrativo. Y por último, siempre se necesita una revisión, porque sabemos que a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces, para reducir nuestro margen de error, se busca que exista una revisión de todo lo que se está llevando a cabo. Esto sería todo, compañeros. Muchas gracias. Continuamos con la exposición de la compañera Jocelyn Roxana Villatoro Mérida. Buenos días, compañero. Buenos días, licenciada. Yo les voy a hablar un poco sobre las escalas para medir actitudes. Se dice que una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de manera favorable o desfavorable ante un objeto. Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos o conceptos que hacen referencia. Un ejemplo específico sería el tema del aborto. Muchas señoritas quedan embarazadas y toman una actitud desfavorable y abortan. Otras toman una actitud favorable y no lo hacen. Por eso las actitudes deben interpretarse como hechos. Escalamiento de Likert. Este método fue desarrollado por Renzi Likert en el año 1932. Se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado, ya que consiste que las afirmaciones se dan por el objeto de actitud que se está midiendo. Puede ser cualquier cosa física. Formas de obtener las puntuaciones. Las puntuaciones de escalas de Likert se obtienen sumando los valores alcanzados respecto a cada frase. Otras condiciones sobre la escala de Likert. Si los participantes tienen poca capacidad de discriminar, se pueden considerar 2 o 3 categorías. Si son de un nivel muy elevado y gran capacidad, pueden incluirse 7 o más categorías. Pero todo depende del número de categorías de respuestas, que deben ser las mismas para todos los ítems. La escala de Likert asume los ítems y las afirmaciones que miden la actitud hacia un único concepto subyacente. ¿Cómo se construye una escala de Likert? Una escala se construye generando un elevado número de afirmaciones, como bien lo dice la diapositiva. ¿Se pueden utilizar preguntas en lugar de afirmaciones? Sí. En la escala se usa un conjunto de preguntas y observaciones. La escala en la pregunta. Se le denomina escala a la pregunta porque las preguntas son actitudinales cuando se les elimina la categoría central o intermediaria. El diferencial semántico. Se presentan varias opciones y la persona selecciona aquella que en mayor medida refleje su actitud. Que el diferencial semántico consiste en una serie de pares de adjetivos extremos que sirven para calificar el objeto de actitud. Codificación de las escalas. Se trata de los diversos modos favorables o desfavorables, lo malo y lo bueno, que son puntos para la codificación de las escalas. Maneras de aplicar el diferencial semántico. La aplicación del diferencial semántico puede ser autoadministrada. Se le proporciona la escala al participante y este marca la categoría que describe mejor su reacción. Un ejemplo sería el de un producto, digamos que el tomate,
En partes está caro y en otros lugares está barato. Y el participante elige la mejor opción. Pasos para integrar la versión final. Para integrar la versión final se deben seguir estos pasos. Ahora les voy a hablar sobre los escanogramas de Goodman. Es otra técnica para medir las actitudes, al igual que la escala de Likert. Tiene mucha similitud, ya que dice que es una técnica para medir las actitudes que, al igual que la escala de Likert, porque se fundamenta en juicios y los participantes deben externar su opinión. El participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total se suma con las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones que se hayan realizado. A esto se refiere. Continuamos con la participación de la compañera Giovanna Gabriela Calderón Matías. Otros métodos cuantitativos de recolección de los datos. En la investigación disponemos de otros métodos sumamente importantes para recolectar los datos de las diferentes ciencias y disciplinas. Entre tales técnicas se encuentran análisis de contenido cuantitativo. Esta técnica permite la descripción objetiva y sistemática de cuantitativa del contenido claro de la comunicación. Observación. Este método consiste en la realización de datos, en observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas o objetos tal y como las realizan habitualmente. Pruebas estandarizadas o inventarios. Estas pruebas tienen su propio procedimiento de aplicación, codificación e interpretación. Cuando se utilice como instrumento de medición una prueba estandarizada, es conveniente que se seleccione una prueba desarrollada o adaptada por algún investigador para el mismo contexto de nuestro estudio, ya sea válida y confiable. Datos secundarios recolectados por otros investigadores. Esta técnica implica información que ya ha sido registrada por otra persona diferente al analista para un propósito que no esté relacionada con el problema del análisis actual. Instrumentos mecánicos o electrónicos. Son sistemas de medición por aparatos como por ejemplo el detector o polígrafo de mentiras que consiste en la respuesta galvánica de la piel. Instrumentos y procedimientos específicos propios de cada disciplina. Por ejemplo, en la comunicación organizacional se utilizan formatos para evaluar el uso que hacen los ejecutivos de los medios de comunicación interna, sea teléfono, reuniones, etc. ¿Puede utilizarse más de un tipo de instrumento en la recolección de datos? Hoy en día es más general observar estudios que se realizan varios métodos de recolección de datos. Entre los instrumentos más utilizados se encuentran el cuestionario y las escalas de actitudes, de lo cual se puede incluir una multitud de ellos al mismo tiempo, como también pruebas estandarizadas. ¿Cómo se codifican las respuestas a un instrumento de medición? Las categorías de las preguntas y sus categorías de contenido u observación deben codificarse con símbolos o números. Los valores perdidos y su codificación. Muchos archivos de datos contienen una cierta cantidad de datos perdidos. Una amplia variedad de factores pueden dar como resultado la aparición de datos perdidos. Entre ellos está establecer los códigos de las categorías o alternativas de respuesta de los INTS o preguntas. Si en caso que las categorías no fueran precodificadas, se requiere de preguntas abiertas que se deben ser asignadas a los códigos o a la codificación a todas las categorías de los ítems. Elaborar el libro de códigos incluyendo todos los ítems uno por uno. Esto quiere decir todas las pautas seguidas en la elaboración de un cuestionario válido.
Son técnicas aprendidas por el investigador a través de la experiencia. Efectuar físicamente la codificación. Este proceso es cual la codificación físicamente de los datos o ocupar la matriz de datos con los valores partícipe en las respuestas al instrumento de medición. Guardar datos de codificación, casos en un archivo permanente, es cual debe guardar cambios de la matriz en documentos como Excel o equivalente y darle un nombre, es decir, identificarle. Codificación con un programa de análisis estadístico. Los investigadores hoy en día hacen la codificación de forma directa, transfiriendo los valores registrados en los instrumentos aplicados, ejemplo, cuestionarios, escalas de actitudes, pruebas de laboratorio o equivalentes a un archivo de un programa computarizado de análisis estadístico. Errores de codificación. Al momento de teclear cada uno de los valores se cometen todo tipo de errores como seres humanos.